Soy Ruth, voy a hablarles sobre los derechos humanos. Los derechos humanos tienen su origen desde el año 539 a.C., con la conquista de Babilonia por Ciro el Grande, quien liberó a todos los esclavos y les permitió volver a casa. Él declaró que cualquier persona tenía derecho a escoger su propia religión y estableció la igualdad racial, las cuales fueron grabadas en un cilindro de barro. Se considera la primera declaración de los derechos humanos en toda la historia. Hasta el año 1948, la ONU declara o proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos humanos es una norma que protege a las personas, tanto cultural y social. Se incluye el derecho a la vida, el derecho a la libertad, no estar sometidos a torturas y la esclavitud, tener libertad de expresión, libertad de opinión, educación y trabajo, etc. Los derechos pertenecen a todas las personas y deben ser respetadas, y también debemos respetar la de los demás. Definición de los derechos humanos. Según el autor Pedro Niquén, los derechos humanos son atributos de toda persona que el Estado debe garantizar y respetar. Y según el maestro García Maínez, es una regulación que procede de los hombres en la sociedad. Fuentes básicas de los derechos humanos. Estas pueden variar según su estructura legal o también cultural, dependiendo del país. Bueno, esto tiene 4 puntos fundamentales. El primer punto sería la Carta de la ONU. Esta da los derechos y obligaciones a los miembros socios. Y bueno, esta fue fundada en 1945, el 10 de diciembre. Tiene más de 51 países unidos que prometieron la paz y una ayuda entre ellos. Las declaraciones universales de los derechos humanos. Segundo punto. Estas dicen que todo individuo o ser vivo tiene derecho a la vida, a la libertad. Y que nadie puede ser esclavo y puede estar bajo algo sometido. Todos tienen derecho a ser libres. Eso dice el segundo punto. Tercer punto, la Convención de los Derechos del Niño. Esto se basa entre los niños, niñas y adolescentes porque es para todos ellos. Esto les protege a los niños de la violencia, el maltrato, el abuso sexual. Cuarto punto sería el Estatuto de la Corte Internacional. Esta garantiza el funcionamiento de la Corte y ejecución de sus decisiones. Los derechos humanos se pueden clasificar en 3 generaciones. La primera generación contiene a los derechos civiles y a los derechos políticos. Entre los derechos civiles podemos mencionar el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, de religión, de conciencia, de libertad, el derecho a contraer matrimonio, el derecho a una nacionalidad, el derecho a ser iguales ante la ley. Entre los derechos políticos podemos mencionar el derecho a elegir y a ser elegidos y a unas elecciones justas. En la segunda generación, a diferencia de la primera, que son derechos individuales, tenemos a los derechos colectivos de culturales, económicos y sociales. Los derechos sociales llevan derechos como el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, a la seguridad social. En los derechos culturales están todos los derechos que nos permitan participar en las actividades culturales de nuestro país. Y en los derechos económicos tenemos los derechos a la seguridad económica y a las propiedades tanto individuales como colectivas. En la tercera generación, que nace después de la Segunda Guerra Mundial, también llamados los derechos del pueblo, nos referimos a derechos en los que nos aseguran la paz, un medio ambiente limpio, poder disfrutar de los patrimonios humanos comunes y un desarrollo económico justo.
Yo voy a explicar sobre las características de los derechos humanos. Empezamos por universalidad. Se aplica en todos los seres humanos de distintas razas, distintas religiones y distinta cultura. Igualdad. Todos los seres humanos tenemos los mismos derechos y deben ser respetados por igual. Interdependencia. Estos derechos están vinculados entre sí, lo que significa que la violación de un derecho puede afectar a otro. Indivisibilidad. Estos derechos son muy importantes, lo que significa que un derecho no puede estar separado del otro. Intervención. El gobierno tiene la obligación de proteger y promover los derechos humanos de los ciudadanos. La obligación de los gobiernos es proteger y promover los derechos humanos e incluso hacerse responsable de cualquier instancia internacional por algún tipo de violación. Los derechos civiles y políticos. Es el derecho a la libre expresión, al voto y a la libre religión. Factores que inciden en la violación de los derechos humanos. Como bien vimos y entendimos, los derechos humanos son derechos propios de todos los seres humanos, sin discriminación alguna basada en principios de dignidad, igualdad y justicia. ¿Y qué es la violación de los derechos humanos? Estos son cualquier acción que viole los derechos fundamentales inherentes a todos los seres humanos, como la vida, la libertad, la igualdad, la dignidad y la seguridad personal. Esto puede incluir abusos como la tortura, la discriminación, la esclavitud, la violencia de género, entre otros, en los cuales inciden los siguientes factores. La falta de educación sobre los derechos, que es cuando las personas no están informadas sobre sus derechos. Es más probable que sean vulnerables a su violación. La corrupción debilita las instituciones y pueden llevar a la impunidad, lo que facilita la violación de los derechos humanos. Conflicto armado. Generan condiciones propicias para violaciones masivas de los derechos humanos. Con el desplazamiento forzado, la tortura, la violencia sexual y los ataques a civiles. La discriminación. La discriminación por motivo de género, etnia, religión, orientación sexual u otras características pueden llevar a la exclusión y a la marginalización de ciertos grupos, aumentando su vulnerabilidad a la violación de los derechos. Pobreza y desigualdad. La pobreza extrema y la desigualdad socioeconómica pueden limitar el acceso a servicios básicos como la salud y la educación, y pueden exacerbar la explotación y otras formas de abuso. Falta de acceso a la justicia. Cuando las personas no tienen acceso a sistemas judiciales efectivos y justos, es menos probable que obtengan reparación por la violación de sus derechos, lo que puede perpetuar un ciclo de impunidad. Abordar estos factores de manera integral es crucial para proteger y promover los derechos humanos en todas partes. A continuación, vamos a mostrarles algunos ejemplos de derechos o violación de derechos. Hola, buenos días, soy Evo Morales Aima, vengo del Trópico y quiero postular para presidente. ¡Que viva la coca! Todos somos iguales ante la ley. ¿Qué tanto siempre haces en el celular? Cada vez lo mismo. Nunca dejas el celular. Estoy respondiendo a mi papá. Cada ¿Qué vez pasa? respondes a tu papá cuando estamos hablando. Ni atención me prestas. Pero es... ¿Con quién tanto hablas? Deja, respeta mi privacidad, a ver, oye. Pero quiero ver con quién tanto hablas. Pero es mi privacidad, no tienes derecho a meterte.